Buenos días familia, mi nombre es Adriana León y el día de hoy me toca conversar con ustedes y dirigir el devocional. Yo pertenezco a la familia del ICT Houston, para los que no nos conozcan. Mi esposo y mis hijos somos todos parte de esta hermosa familia en la fe. Y bueno, aquí hemos aprendido a crecer en nuestra relación con Dios. Hemos tenido la experiencia de oír a muchos de ustedes compartir de la palabra de Dios y bueno, esta mañana me siento honrada de, de poder hablarles en este devocional por primera vez. Quería comenzar con una oración. Eh, Padre, gracias porque nuestra familia te busca muy temprano de mañana para aprender un poco más de ti. Gracias porque esta mañana vas a enriquecernos, vas a guiar nuestro estudio y vas a permitir que aprendamos cada día más de ti. Quédate con nosotros y dirige este estudio devocional en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, familia. Quería, sabemos que este es el mes de las madres y nuestra familia en la fe quería justamente honrarles a todas con, bueno, una serie de devocionales donde se mencionan los grandes ejemplos de mujer y de madre que tenemos en la Biblia. Mi tema del día de hoy habla de una mujer que creció en la fe para ser ayuda idónea, a veces no tanto, pero que después se convirtió en mamá y no se convirtió en cualquier mamá, sino la mamá de una promesa hermosa que Dios entrega a su compañero de vida, Abraham, cuando le da la promesa de ser padre, el padre de una descendencia que no se pudo contar como las estrellas del cielo, como nos dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 5. Hoy entonces vamos a aprender un poco más de la vida de Saraí, la mujer que Dios formaría como formó a Abraham, nuestro padre en la fe, y a la que luego llamaría Sara. Entonces nuestro tema a estudiar, yo lo quise llamar Sara, una mujer ordinaria que obedeció el llamado y fue convertida en una mujer de fe y en madre en la fe. Y la historia de Saraí es bastante impactante porque desde el primer momento en que ella aparece mencionada en la Biblia, aparece con una etiqueta, pero Dios la va formando desde esa primera aparición en Génesis 11:29. Quería leerla. Y si vamos a la Biblia, em, dice, durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Y a esto me refería justamente cuando les comentaba que desde el principio Sarai aparecía en la Biblia como con una etiqueta. Todo esto ocurre cuando aún no habían llamado a Abraham, no había ocurrido ese llamado que Dios le hace, ¿verdad? Ya Sarai para ese entonces era mencionada como la persona que no podía tener hijos y todos vamos a ver cómo Dios se encarga de darles una promesa a esta familia y le cambiaría justamente el rumbo a la vida también de Sarai. Pero esta mujer ordinaria comienza una vida en su vida terrenal en la que estaba destinada a no tener descendencia con su esposo. ¿Y cuántas veces nosotras mismas no hemos experimentado nuestras propias etiquetas o la etiqueta que nos dice un doctor o un diagnóstico? Yo creo que no muchas de nosotras
podemos escapar de esta pregunta. Sarai fue escogida de la misma manera en que fue escogido su esposo y crecería como mujer en la fe para convertirse en madre. Entonces, esta primera parte del devocional, me gustaría hablar de cómo antes de convertirnos en madres, Dios busca también formarnos como a mujeres y como ayuda idónea, y eso es lo que pasa con Sarai. Fíjense en Génesis capítulo 12, en versículos 1 y también el versículo 5. Nos habla de cómo el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 5 nos dice, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado, que había incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Y pues, si nos ponemos en la posición de Sara en ese entonces, ella se había casado con un esposo normal que vivía en Ur y de repente su esposo le llega con una promesa que ella no había oído y es un llamado en el que definitivamente Saraí actúa como ayuda idónea y emprende ese camino fuera de Ur para llegar a Canaán. Y ella confiaba en su esposo porque es lo que nos demuestra en este acto de obediencia. Pero pronto Abraham entra en miedo y no sé si recuerdan que tienen que salir de Canaán para dirigirse entonces a las tierras del faraón donde sí había alimento y él entra en bastante temor porque Sarai era una mujer muy hermosa. Entonces en este momento él decide decir que era su hermana en lugar de su esposa y Dios protegiendo a esta familia. Fíjense lo que ocurre de nuevo si nos vamos a Génesis 12, versículo 17. El Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué has hecho? Preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y los dejó ir. Y yo veo este acto como ese acto de protección, de gracia y misericordia que forma la fe en sus hijos. Estaba formando la fe de Saraí en ese Dios que le habló a su esposo, pero del que ella no había oído o experimentado nada personalmente, de ese Dios que también la acompañaría a ella en sus aciertos y desaciertos y que le había librado de las manos del faraón de Egipto en un acto de amor para con su familia. Después de esto, Saraí sigue viviendo muchas situaciones en las que Dios seguía guiando y formando a su esposo. Ella no es mencionada por un rato, pero meditemos. Algunas de esas situaciones mm, eh, incluían, por ejemplo, la decisión de separarse de su sobrino Lot y darle la mejor tierra. La decisión también de luego, posteriormente, salir a buscar a Lot y rescatarlo. Y ese tiempo en la vida de Sara, yo lo considero como el tiempo en el que Saraí actúa como ayuda idónea, que no le pone obstáculos en las decisiones a su esposo y está allí a su lado en silencio apoyándolo. Y es que hay muchas veces que las mujeres somos formadas a la par de nuestros esposos sin tomar ese papel protagónico, por lo que de alguna manera, si lo queremos llamar de alguna manera papel protagónico, porque no estamos tomando las decisiones, pero recordemos que Dios nos forma siempre, no solo cuando es evidente, pero en todos los momentos de nuestras vidas. Saraí nos da el ejemplo de silencio y sabiduría, pero no por mucho tiempo, porque ya
había huido de esas promesas. Sarai ya tenía esas promesas que Dios le había hecho a su esposo en mente y en su cabeza se preguntaba, bueno, ¿cuándo es que esto va a ocurrir? Algo de fe había en ella porque ella estaba esperando realmente el cumplimiento de esas promesas. Y esto nos lleva a otra etapa en la vida de Sarai, esa etapa en la que ella tiene dudas. Entonces, ¿qué pasa con Sarai cuando ella tiene dudas? Ella no solo tenía dudas, sino que también quería ayudar a Dios. ¿Cuántas de nosotras no nos morimos muchas veces por querer ayudar a Dios? Y yo me incluyo en parte digamos, peco también por eso. Entonces, todos cometemos, digamos, esos errores de querer tomar el control de situaciones que, que, que no podemos controlar y en la que no vemos esa respuesta de Dios. Y fíjense bien, si nos vamos a Génesis 16, del 1 al 6, voy a leer esa parte de la Biblia, donde nos dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Y Abraham le respondió, mira. Ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Y le quedó ese paquetón a Saraí, un problema en el que ella misma se había metido, que traería muchas consecuencias, pero que también nos enseña lo fácil que puede ser volverse impaciente ante la aparente falta de respuesta de Dios ante nuestras peticiones o inclusive ante las promesas que Él mismo nos ha dado. Y así es. ¿Cuántas veces no se nos ha encontrado, no nos hemos encontrado usted y yo contándole los días a Dios, a veces hasta reclamando el cumplimiento de una promesa que usted ha recibido? ¿Cómo reacciona usted ante ese tiempo de espera que hace? Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a oírlo, que crezcamos en nuestra cercanía a Él, que le entreguemos desde lo más profundo esos nuestro corazón y esos deseos que tenemos. Pero los errores realmente traen sus consecuencias, pero podemos aprender de ellos. Algunas veces sí, algunas veces nos toca seguir experimentando y creciendo con nuestros errores. Saraí siguió en duda por un tiempo más. Su esposo es reafirmado con la promesa que Dios le da de darle un hijo con Saraí, pero Dios definitivamente que todo lo planifica, necesita hacer una restauración de ese hogar. Y lo hace y para hacerlo les cambia el nombre a ambos. Si nos vamos al capítulo 17 de Génesis, en el versículo 4, allí nos habla Dios y nos dice, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai,
A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre sus descendientes, y habrá reyes de naciones. Entonces, ahora empezamos a vivir esa siguiente etapa, la etapa de la promesa. Sí, Sara se convierte en mamá una vez que ya Dios hace o declara esa restauración de ese hogar en el que les quita la etiqueta y les cambian los nombres para convertirlos en Sara y en Abraham. En el versículo 18 nos dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca de el robledo que pertenecía a Mamre. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, y volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Ahora Dios le está hablando directamente a Sara. Y, y Sara no tenía dudas todavía. Sara tenía dudas y se rió ante esta promesa. Y eso lo vemos también en los capítulos, en los versículos 11 y 12 de la Biblia. Pero el Señor entonces le dijo a Abraham en el versículo 13, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, acaso puede una mujer vieja como yo tener bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Claramente, Sara había esperado mucho por esa promesa, al igual que Abraham, al punto que ya acababa de ser reafirmada por el Señor y ella seguía con sus dudas. Pero como nos dice la Biblia en Génesis 21, cuando Abraham tenía 100 años de edad, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que él había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, am, le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo en que Dios dijo que pasaría. Y después en el versículo 6, a Sara le da la gloria y la honra. En versículos 6 y 7 dice, Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Y a mí me pone a reflexionar mucho otra vez y me confronta con mi fe. ¿Es nuestra fe tan grande como para creerle al Padre cuando nos da su palabra en una promesa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la mantenemos viva? Nosotros esperamos con desespero, esperamos con incredulidad, creemos más en lo que vemos alrededor de nosotros, la ausencia de esa respuesta de Dios, aparente ausencia. Creemos más en un diagnóstico de un médico. Yo pienso que muchas veces estas respuestas vamos a encontrar que nos dan la razón de que hemos estado esperando por nuestras promesas. Nos dan la razón de ese proceso del crecimiento que vamos experimentando en esa espera. Pero como mujeres o madres somos formadas en ese proceso. Dios definitivamente está trabajando en nuestras propias etiquetas, en nuestras propias inseguridades, en nuestra falta de fe, en nuestro corazón, como lo hizo con Sara antes de cumplir su promesa y darle a su hijo Isaac. Y ya para esta parte final, ya entramos en mi sección favorita, Sara, mamá. Ya Sara se les había cumplido su promesa, ya tenía a su hijo en sus brazos. ¿Y cómo actuamos ahora las mamás? ¿Qué hace una mamá para proteger a su hijo?
Y aquí Sara también nos da un ejemplo de maternidad protectora. Somos protectoras. En Génesis 21:10, 9 y 10 nos dice, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le dijo, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Entonces, después de haber sido la persona que inicialmente tuvo la idea de ayudar a Dios, aún Sara en este momento está viviendo las consecuencias. Em, Justamente después de cumplirse este llamado, eh, después de ella sigue experimentando las consecuencias de haber querido tomar por su propia inteligencia el camino más fácil que ella consideró en ese momento para darle un hijo a Abraham. Y fíjense que Abraham reacciona con mucho disgusto. No tomó con aceptación el hecho de que Sara le estuviese reclamando, como nos lo muestra Génesis 21 del 11 al 13, pero igualmente vamos a ver cómo es la respuesta de Dios ante esto. En Génesis 21:11 nos dice, esta actitud disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Y fíjense cómo responde Dios aquí, nuevamente con su infinita gracia y misericordia, esa que nos da lo que no merecemos, y es así como Dios extiende entonces su bendición sobre Ismael, y le asegura a Abraham que él hará de él una nación. Esto me hace recordar el versículo de Romanos 8:28, donde nos dice que todo obra para el bien de los que amamos y buscamos al Señor. Esos niños que buscan de su Padre, que lo necesitamos, que queremos agradarle en nuestro día a día, reflexionando en que aún en nuestros desaciertos, cuando amamos a Dios, lo buscamos de todo corazón, y cuando somos llamados por el Señor, podemos tener la certeza de que Dios va a usar las situaciones por las que pasamos, aunque parezcan equivocadas, para traer consigo bendiciones y para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Adicionalmente, y ya para culminar, llegamos a esa gran prueba de fe que se le presenta a esta familia, a Abraham y a Sara, eh, que aunque no se menciona, yo no dejo de pensar que ella como mamá no estaba ciega ante la situación que había de ocurrir, y que eh, aunque aunque no esté escrito o descrito en la Biblia, en el momento en que en Génesis 22, del capítulo 2 y 3, Abraham empieza a preparar a Isaac para llevarlo a la tierra de Moriah y hacer el sacrificio. ¿Qué pudo haber estado pasando? ¿Dónde estaba Sara? ¿Qué pudo haber estado pasando por su cabeza? Yo quiero creer que ya en este punto Sara había crecido en su fe. Ya había pasado por muchas circunstancias que, aunque muchas no la habían involucrado directamente a ella, la habían incluido como testigo de esas promesas y de los milagros que Dios hacía, y ya había formado en ella una mujer con una fe inquebrantable. ¿Y cómo así que una fe inquebrantable? Pues una fe que no necesitó preguntas cuando su esposo estaba perturbado, que cuando su hijo estaba preparándose para un sacrificio sin ofrenda, no se desplomó en dudas ni en desesperanza, que por el contrario, quiero pensar que le permitió a Sara seguir creciendo en su confianza y en su cercanía a Dios.
y que selló su aparición en el capítulo más hermoso, uno de los más hermosos que habla de nuestros padres en la fe, en Hebreos, del que vamos a leer en un momentico. Entonces, ¿cómo sabemos que Sara es una de las madres más admirables de la Biblia? Dios le dio una misión al ponerla al lado de nuestro padre en la fe, de Abraham. Hoy hemos visto cómo esa mujer ordinaria, Sarai, es transformada en el crecimiento espiritual de Dios que Dios le hace experimentar en su día a día. Y resalto de nuevo, es en su día a día. El día a día que puede tener usted, el día a día que puedo tener yo, sin bombos ni platillos, sino en medio de su día a día, solo dando esos pequeños pasos de crecimiento en la fe de mano de su esposo, en el caso de Sara, y más importante, de la mano de Dios, para que ella pudiese ser mencionada en ese capítulo del Nuevo Testamento, en el capítulo de de Hebreos 11, en el que se menciona a los patriarcas. Y vamos a ir a Hebreos 11. eh, Versículo 11, ahí dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Saraí transformada en Sara por la gracia y la misericordia de Dios? Yo saqué 4 puntos importantes que me parece que pueden ayudarnos nuestro día a día. Número 1, Dios puede utilizarla a usted y a mí cuando tenemos un corazón dispuesto. No solo Dios quiere utilizar a su líder o a aquel que parece que tiene más fe que yo o que usted. No, lo puede utilizar a usted también. Dispóngase a ser utilizada. Número 2. Dios nos forma en lo ordinario para lograr luego cosas extraordinarias. ¿Y qué es lo ordinario? Lo ordinario es el día a día que muchas veces nos quita las energías, el día a día que muchas veces no nos da respuesta de lo que nosotros queremos ver, pero que con esas pequeñas cosas que parecen insignificantes a veces, forma cosas extraordinarias. No se desespere. Número 3. Los errores son parte de nuestro crecimiento espiritual. Seamos humildes y aprendamos de ellos, pero aprendamos de ellos, tengamos oídos abiertos, aprendamos de ellos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, porque de esos errores podemos recibir, en esos errores también podemos recibir gracia y misericordia del Padre, pero nos ayudan a crecer también cuando tenemos esos oídos dispuestos a aprender de ellos. Y número 4, Dios tiene un plan y su plan es mejor que el suyo y que el mío. Tengamos fe y dispongámonos a oír lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces ahora, familia, dispongámonos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permites aprender de esta hermosa mujer, de la que convertiste en una mujer de una fe inquebrantable, que se convirtió en esa madre protectora y que el día de hoy nos da el ejemplo de crecer al lado de nuestros esposos, de nuestra familia, oyendo tu voz, aprendiendo de los errores. Gracias, Padre, porque nos vemos identificadas en muchas de las cosas que vivió Sara, aunque parezca que no se aplican a nosotros el día de hoy. Podemos ver con un estudio un poco más profundo que realmente es
a través del día a día, de nuestra vida ordinaria y de los pasos que vamos dando poco a poco, cada día, que tú nos hablas y nos vas formando, Padre. Permítenos tener esa paciencia y esa perseverancia para buscarte cada día, para aprender de ti y seguir siendo esas madres y esos ejemplos que tú quieres para nuestros hijos, Padre Santo. Quédate con nosotros en el día de hoy, quédate con nuestras madres, las madres del ICT, quédate con nosotras guiando nuestros caminos, permitiendo que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos a tus enseñanzas y quédate con nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, eh, amén. Bueno, familia, muchas gracias por haberme permitido el día de hoy compartir acerca de la palabra de Dios y será hasta otra oportunidad. Feliz día. Que Dios les bendiga.